Los fighting games fue tal vez el primer acercamiento de muchos de nosotros con los videojuegos, y es que esa cultura de pelearse está desde hace muchísimo tiempo inmersa en nuestro ADN, en nuestra cultura colombiana, nuestra cultura como seres humanos. Por eso es importante esclarecer qué son los fighting games. El concepto es fácil, dos oponentes se enfrentan a ver quién es el más fuerte y el vencedor será el que logre sobrevivir o que logre menos daño. La idea es manejar muy bien el joystick, tener proyecciones, poder jugar, mantener muy bien ya sea combate a mano, ya sea saber usar las herramientas, saber usar las armas, los hechizos en caso de. Entonces también es importante tener en cuenta mucho en esto para poder desglosar un poco mejor los videojuegos, este tipo de videojuegos, y poder hacerle frente y poder entender mejor lo que significa cada uno de ellos. Estos son los fighting games, es la definición más exacta de lo que se puede dar. Es un supergénero arcade, eso que quiere decir que ha estado inmerso junto en la cultura hace muchísimo tiempo. Probablemente nuestro primer acercamiento también con los videojuegos, como lo he mencionado, es desde allí. Las maquinitas con Street Fighter, también con otro tipo de videojuegos como Tenkaichi Budokai, en fin, muchos de ellos justamente son fighting games y ha estado también inmersos hace mucho tiempo en la cultura. También no hay que confundirlos con el beat 'em up, que es una concepción o un concepto diferente. Se basa un poco más al estilo de Dios de la Guerra, un mundo abierto que necesita también trabajarlo, bueno, no tan abierto porque realmente necesita una línea narrativa. Los más recientes sí son un mundo abierto, los más clásicos no, pero es diferente. En el concepto de beat 'em up es básicamente que tienen que enfrentar a una cantidad de villanos indefinida. En cambio, en los fighting games se centra un poco más en mantener el combate justo uno contra uno, uno contra dos, uno contra tres, pero siempre teniendo muy delimitados los oponentes. Esa es tal vez la gran diferencia. Normalmente los fighting games se basan en deportes que ya existen. UFC, boxeo son algunos ejemplos, y también se basa mucho en algunos de ellos. También es importante hablar un poco de las ultis, porque son esos movimientos finales. Si usted jugó en algún momento Mortal Kombat, supo de que la Fatality, que es Fatality, se basa también en que justamente el oponente logra una cantidad de daño suficiente y puede incluso ejecutar y hacerle un daño final. Con eso finaliza la partida. En algunos videojuegos son diferentes, pero normalmente funciona así. Ahora vamos con los géneros. El uno contra uno es diferente a lo que normalmente conocemos, o bueno, también es el más clásico de todos. Ahora vamos a los géneros. El uno versus uno es el más clásico de todos y es el que normalmente marcó las pautas. The Street Fighter fue básicamente uno de ellos. Vas uno a uno enfrentando a algunos oponentes hasta derrotar al boss, que es el villano definitivo o el antagonista definitivo. Aquí pueden competir hombres contra consola y viceversa. Entonces no hay problema porque realmente siempre estará en combate uno contra uno. Hay un subgénero del uno contra uno que es por equipos, y es que realmente se abre la brecha para que tú puedas jugar con muchas más personas. Sería un uno contra uno dentro del juego, pero hay más oponentes allí. ¿Eso qué quiere decir? Si en algún momento alguno de ellos necesita un descanso, estabilizar un poco más al jugador, al avatar mejor, se hace un cambio y entra la otra persona a complementar ese tipo de eventos, ese tipo de combate. La idea es no perder y recibir el menos daño posible. Por eso también existe una cantidad limitada de jugadores para que pues, se pueda también tener un control de los mismos. Uno de los géneros también del 1 versus 1 es batalla campal, que ha estado muy de moda últimamente con Call of Duty, con Valorant. Entonces, pero hay diferencias, no son iguales. En batalla campal la contienda es del 1 versus 1 y también se extiende al 1 versus 2, 1 versus 3, 2 versus 2, 2 versus 3, pero realmente existe una cantidad limitada. Si bien se basa un poco más en la supervivencia, entran los fighting games por tener la esencia de enfrentamientos con villanos limitados, importante. Y para poner algunos ejemplos, importante, Justice es el típico ejemplo de fighting games, un videojuego que también se basa en un cómic, pero realmente es un uno contra uno. Batman vs Superman, Batman vs Ivy Cobson,
Freeze, en fin, básicamente muchísimos villanos y héroes se enfrentan entre sí. Esa es la temática, pero siempre es 1 versus 1. Y además tiene una narrativa, es decir, el Big Boss en este universo es Superman. Marvel vs. Capcom es otro de los grandes, y Capcom es uno de los desarrolladores de videojuegos más antiguos que existe y también de mucho culto, así que es un videojuego que también explora un poco más el 1 versus 1, pero esta vez de tipo grupal. Y la batalla campal, ¿quién no jugó Tenkaichi Budokai 3, que es el videojuego de Dragon Ball tal vez más representativo de la saga? Este entra más en batalla campal porque realmente puede, por el modo historia y también por el modo de tener que enfrentar a muchos villanos al tiempo, 1 versus 2, 2 versus 1, CPU contra jugador. Ese también entra en los Fighting Games, así que esa es toda la información completa de los Fighting Games.